Nos encontramos con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, a quien le damos la bienvenida a Diario El Pueblo, aquí en la ciudad de Salto. Ministro, ¿cómo ve el Uruguay en estos tiempos de tecnología e inteligencia artificial desde el punto de vista de la educación y de la cultura? ¿Cómo ve la transformación posible que tendríamos que dar para insertarnos en este siglo XXI? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Lo veo como un desafío inevitable, es decir, no puedes pasar por el costado. En el mundo está instalado el debate y el desafío ese, de cómo te enfrentás, por ejemplo, a la inteligencia artificial, y todos estamos interpelados por eso. Ustedes, los periodistas, quienes nos comunicamos con la sociedad en su conjunto, la educación, la cultura, todo. A ver, yo creo que el Uruguay tiene buenas posibilidades porque ha desarrollado algunas herramientas de largo plazo. Doy un ejemplo. Ceibal. El plan Ceibal, que comenzó con Tabaré, se fue desarrollando, se mantuvo con el gobierno de la calle Pou, nosotros lo volvemos a retomar. Acaba de instalar hace poco un laboratorio regional que tiene que ver con inteligencia artificial y demás. Entonces, yo creo que desde ese lugar tenemos la suerte de haber implementado un plan, de tener un desarrollo institucional, y ahora lo que nos toca hacer es estar muy ayornados a lo que es esto. Entonces, desde ese lugar creo que hay oportunidades. Ministro, el Centro Conecta Salto busca descentralizar, ¿verdad? La acción estatal, o eso es lo que se procura. ¿Qué rol jugará el MEC en ese espacio específicamente? Bueno, en particular vamos a instalar ahí Espacios MEC, que es un lugar donde aspiramos a que se den oportunidades de cultura, innovación y educación. Es heredero de lo que eran los centros MEC. Cuando el Frente Amplio hizo el FAT Escucha, ustedes se acordarán que era una campaña de acercamiento en todo el Uruguay a la gente. Exacto. Ahí salía que había problemas. ¿Qué es lo que nos pedían la gente cuando vos te acercabas de cualquier pelo político? Seguridad, trabajo y acceso a educación y cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, por un poco la retirada de este gobierno respecto a los territorios ha impactado en falta de oportunidades, por ejemplo, para artistas locales y demás. Y bueno, este año, sin el presupuesto, porque ese plan fue retirado por el gobierno anterior, sino era lógica que no hubiese un presupuesto porque la política pública fue retirada. Bueno, eso nosotros ahora lo reinstalamos con una mirada distinta. A partir de la aprobación del presupuesto nacional va a tener, valga la redundancia, presupuesto propio, y tenemos que, bueno, rediseñar y aplicar. El Ministerio de Educación y Cultura ha venido trabajando con otros organismos como LATU, INEFOP, ANDE. La importancia que tiene que tener el trabajar con este tipo de organismos. ¿Por qué, para qué y cómo de aquí en adelante? Y tiene que ver primero con una definición programática del frente. Nosotros hablamos de la transversalidad de las políticas públicas. El Uruguay tiene una historia, y la historia es que viene una parte del Estado y desarrolla su esfuerzo. Viene otra y hace lo mismo en el mismo territorio, y vos no lograbas la confluencia de esfuerzos cuando los recursos son todos del Estado y no es la suma de. Entonces, ir a eso es un poco el camino, ¿no? Es decir, que vos no lo hagas por tu lado, sino que todos apuntemos al mismo lugar. Ministro, si tuviera que decirnos así a grandes rasgos, los grandes desafíos que tiene el Uruguay en esta nueva realidad, tanto nacional como internacional, pero desde el punto de vista de la masificación de la cultura, de la educación, pero relacionada también con lo que viene a ser el Mercosur, o si se quiere, el resto de Latinoamérica. Bueno, es una pregunta difícil de responder, pero lo voy a intentar. Primero, tenés un desafío de expresar las identidades nuestras, porque no es lo mismo capital que interior, en el marco de una civilización global. Doy un ejemplo. Vos tenés en un mismo espacio, por ejemplo, un aula o un espacio
comunitario, personas que pueden estar dialogando con alguien en Tailandia, en otro idioma o siendo traducido a la vez, con el que está al lado. Tenés cosas que suceden a una velocidad mucho más rápida que antes, mucho más efímera, dura menos. Entonces, creo que hay un tema fundamental, es conservar, mantener y trabajar las identidades. Es decir, aquello que te hace tu propia historia, desde lo local a lo regional o lo nacional. Eso se inserta en un mundo cada vez más competitivo y con reglas de juego muy cambiantes. Por ejemplo, vos tenés un fenómeno desde el punto de vista global, que son las acciones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El individuo dijo, bueno, voy a hacer proteccionismo, le voy a poner impuestos a aquel, al otro, del otro, y juega de policía del mundo y arregla el juego global. Bueno, eso cambió. Y tenés en la región situaciones, ustedes que son un departamento limítrofe con Argentina, estamos río de por medio, ahora nomás tenemos elecciones en Argentina. Eso puede traer consecuencias que hoy no podemos determinar. Entonces, pensar el Uruguay o la aldea aislada del mundo es imposible. Cambiaron las reglas y cambió el mundo. Vos antes le mandabas una carta a un pariente, alguien se iba y ya estaba. ¿Y ahora qué pasa? Yo estoy seguro que nos pasa a nosotros hoy, que vos tenés un pariente, un amigo en un lugar de Estados Unidos y sabe más lo que pasa en el barrio que vos. Tal cual. Y pasa al mismo tiempo. A mí me ha pasado 1000 veces. Ministro, hace apenas 2 días la ANEP dio a conocer a nivel nacional que a partir del año que viene habrá cambios en la currícula de la escuela, pero también de secundaria, ¿verdad? Materias como geografía, astronomía, matemática, educación sexual, van a tener nuevamente relevancia. ¿Los planes de estudio deben ayornarse a los tiempos o los tiempos tienen que ayornarse a lo que tradicionalmente ha sido el plan de estudio a nivel nacional? Yo lo voy a contestar del lado del rumbo y de la estrategia. El rumbo para mí es el correcto. Por ejemplo, escuché al presidente de la ANEP, que es quien tiene potestad en esto, decir que iba a haber una educación que iba a tener la enseñanza por contenidos y otra parte que iba a ser por competencias. Y a mí me parece bárbaro, porque vos no tenés que ser dogmático en esto. Hay asignaturas o áreas del conocimiento que le va mejor el avanzar por contenidos. Y hay otras que es por competencias. Y no tenés que atarte a darle un librito y salir, digamos, si lo dijera en términos futbolísticos, no tenés que jugar como Rivas o como Carrasco. Tenés que tener una flexibilidad que el mundo de hoy te exige. Entonces, por ese lado, el rumbo de tener apertura y sin caer en dogmas me parece muy bueno. Tener libertad para poder aprender y enseñar. Y en cuanto a las asignaciones, la forma, para mí el mayor error que tuvo la administración pasada en lo que denominó, con una propaganda muy grande, de transformación educativa, fue que no logró involucrar a los actores educativos. Si vos tenés que las ATD, el 97%, reitero, 97%, o sea, casi todos los docentes de secundaria dijeron, esto está mal, hay un problema. ¿Por qué? Porque mañana vos en un papel o en una instrucción decís en todo el Uruguay, hay que ir para este lado, pero en todo el Uruguay tenés gente en el aula, profesores y profesoras en las aulas, que no están de acuerdo, la implementación de la indicación, por más que sea la que se mande, la implementación no da resultados adecuados. Entonces, la transformación educativa además terminó de implementarse ahora con este gobierno que empezamos nosotros, lo indicaron ellos y lo empezamos nosotros, con este lío. Entonces, me parece que sin irte de palo a palo, está bien revisar con involucramiento de los actores educativos. Ministro, Salto en particular y el litoral en general tiene una fuerte impronta cultural con universidades
y demás, pero también una impronta cultural. Salto, por ejemplo, con su Ateneo, con su Teatro Larrañaga, de lo que somos orgullosos. También expresiones artísticas importantes, la literatura, también el cine inclusive. ¿Cómo se ve desde el Ministerio de Educación y Cultura fomentar en el interior del país estas artes que en la capital están muy desarrolladas, pero que en el interior, y específicamente en esta zona, tienen una impronta, pero muy menguada? Bueno, a ver, yo tengo ¿cómo decirlo? Tengo la condición de ser profesor de historia, entonces eso me marca un poquitín a la hora de hacer análisis, ¿verdad? Exacto. Entonces, vos imaginate que tenés 100 años del Uruguay que se cae del sur, ¿verdad? Demográficamente. Es decir, no, es un dato de la realidad. Entonces, tenemos que mirar la perspectiva para cambiarlo. Y creo que es necesario hacerlo, sin duda, porque para tener un desarrollo nacional de verdad, tenés que empezar a llevar políticas públicas y a dejar que nazcan en interior con mucha fuerza. Entonces, en esos términos, nosotros desarrollamos ahora los espacios MEC para que eso tenga alguien su primera oportunidad para generar con teatro, en cine, en artes escénicas en general, artes visuales. Y creo también que, por ejemplo, nosotros ahora reforzamos los fondos regionales de cultura. Pensando en el interior, hay una asignación de recursos específica para ello y está focalizado en que los fondos concursables y los fondos regionales sean particularmente para el interior. No te lo puedo contestar específicamente con Salto, porque eso después lo aplican las direcciones del Ministerio de Educación y Cultura. Pero bueno, sí puedo contestar que el foco tiene que ser y va a ser de estimular hasta donde presupuestalmente podamos el desarrollo del interior. Ministro, indudablemente la Universidad de la República tiene su autonomía y muchas veces la gente no comprende que el Ministerio de Educación y Cultura no tiene injerencia directa, pero como gran coordinador y orientador de la cultura y de la educación a nivel nacional, ¿qué le estaría haciendo falta a la región para transformarse en ese polo universitario tan deseado desde hace tantas décadas en el Uruguay? Bueno, yo creo que no solo en la región, lo digo en general. Me parece que a veces tenemos a nivel universitario y terciario lo que se denomina en la academia la cultura del paper. Esto es, tener un título, tener una publicación como el gran norte de tu trabajo de desarrollo científico. Yo creo que eso es una parte muy importante, pero hay otra parte muy importante que es lograr conjuntamente que todos los esfuerzos que se hacen en materia de inversión pública a nivel terciario y universitario tengan también que ver con el desarrollo productivo del país, con el mundo del trabajo. Creo que ahí es muy importante, pero eso yo le adjudico mucho, sí, a la universidad, que tiene que continuar los esfuerzos de ese lugar, pero también al sector privado. El sector privado se tiene que animar a contar con jóvenes, mujeres y hombres egresados casi todos de la Universidad de la República, también de universidades privadas, a que sean su gente a la hora de producir, de invertir y desarrollar. Tenemos que mirarnos un poco más a nosotros mismos. Si el Estado, invertir con esa mirada, pero si el sector privado, decir, bueno, tengo que mirar los cuadros que tengo acá para darles oportunidades. Ministro, usted ha sido muchos años parlamentario. ¿Es posible conciliar el trabajo de las intendencias con el Ministerio de Educación y Cultura para poder desarrollar todas estas políticas que está planteando? Bueno, yo creo que es imprescindible, es ineludible. Tenemos competencias distintas, las 19 intendencias y los gobiernos departamentales están todos los días, todo el año en el territorio, el Estado en general también, pero desde una mirada más nacional, y es imprescindible hacerlo. Pero además, yo lo digo desde otro lugar, es este. Nosotros somos 3,5 millones de habitantes, aproximadamente, poquito menos, poquito más, en fin. ¿Hace cuántos años
Yo, desde que tengo memoria, que yo estoy desde que yo era estudiante del liceo, estábamos ahí. Entonces, no somos Brasil, ni somos Argentina, que son enormes territorios con una población mucho más grande. Somos Uruguay, un país de dimensiones geográficas que lo más lejos te lleva 6 horas en llegar. Entonces, tenemos que animarnos a articular mucho más y a que la plata rinda mucho más en política efectiva. Ministro, la del estribo. Pregunta no molesta. En año de bicentenario, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve la educación, la cultura como factor reestructurador del Uruguay para los próximos 25, 30 años en base al plan de gestión que se tiene en estos momentos, direccionado directamente hacia ahí, ¿verdad? Bueno, primero, me gusta mirar mucho más, y de hecho el gobierno lo definió así, como un proceso, porque el Uruguay tiene un proceso fundacional, que no es que empezó a determinada fecha, sino que fue un proceso que, pongamos, tuvo un hito muy importante en el año 25, en 1825, pero después pasó bastante agua bajo el puente y hubo idas y vueltas, brasileños, portugueses, brasileños, argentinos, los ingleses metiendo la cuchara también, o sea, y terminamos en 1830. Entonces hablamos de un proceso, número uno. Número dos, me gusta mucho mirar en perspectiva. ¿Por qué? Porque tenés que mirar más lejos. Doy un ejemplo. A mí me gusta mucho decir que el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI. ¿Y por qué digo eso? Se va a meter en un problema, ministro. Pero, digamos, me gusta, a veces me gusta elegirlos, pero ¿por qué digo el vallismo del siglo XXI? Y lo digo por esta razón. El vallismo tuvo el mérito de marcar el siglo XX, José Valle Ordóñez. Y bueno, tiró la ley de 8 horas, la creación de las empresas públicas, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer. 100 años después, vino el Frente Amplio. Creó un sistema tributario nuevo que dijo, paga más el que tiene más, paga menos el que tiene menos. Creó un sistema de salud de cobertura universal. Generó una política de operación de ojos para la gente que tenía cataratas gratis. Generó después el matrimonio igualitario, la ley del aborto, ahora la eutanasia. Ahora nos animamos a pensar en la biblioteca nacional para el siglo XXI y transformándola, de verdad. El Uruguay de comienzo de siglo se animaba a pensar un puerto para todo el Uruguay. Se pensaba más allá del corto plazo. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. El Frente Amplio tiene que asumir ese rol de ser la fuerza política que marca con su agenda el siglo XXI, como el vallismo la marcó en el siglo XX. Y por eso la comparación, porque además nosotros vemos en el Estado un rol dinamizador de la economía, del desarrollo, del impulso, no sustitutivo ni que sea todo estatal, pero sí muy importante. Y eso, digamos, yo sé que lo mira muy distinto la derecha y lo mira muy distinto la calle Pou, que cree en otro modelo. Y bueno, por eso creo que la reivindicación del rol del Uruguay de las clases medias y de los trabajadores hoy tiene en el Frente Amplio un lugar donde se desarrolló. Ministro José Carlos Maguía, ha sido un gusto tenerlo aquí en Redacción del Diario Pueblo, y aquí en Salto la temática da para mucho, lo esperamos en otra oportunidad. Ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, le dejé para el final un tema como para que quede picante.